Lo que pasó con las gemelas fue peor de lo que imaginé. Parte 1. El beso que nunca debió pasar. ¿Tú también lo sentiste?, preguntó él, apenas susurrando. Yo no contesté. No podía. Aún temblaba. Todo empezó en el momento más absurdo. Estábamos en la cocina, buscando una tapa para el tupper. Nada romántico, nada especial. Yo tenía el cabello hecho un desastre, una camiseta vieja y las manos frías. Pero entonces, sin aviso, sin lógica, nuestros ojos se cruzaron y pasó. Un beso, rápido, torpe, silencioso, y luego, el silencio de verdad. Era mi cuñado, el hermano menor de mi esposo. Vivía con nosotros desde hacía unos meses por motivos laborales. Todo el mundo lo adoraba. Encantador, simpático, correcto, y yo jamás lo vi de esa forma. Hasta hoy, apenas pasó, él dio un paso atrás, como si hubiera cometido un crimen. Yo me quedé paralizada. Las palabras no salían, ni siquiera el aire. No era un beso planeado. Fue algo eléctrico, instintivo y maldito. No sé qué fue eso. Lo siento, balbuceó él, sin atreverse a mirarme a los ojos. No dije nada. Mi mente ya estaba en otra parte. Estaba viendo el rostro de mi esposo. Y lo peor era que no me sentía culpable. Me sentía viva. Desde la sala llegó la risa de mi hija pequeña. La vida seguía normal, como si nada hubiera pasado, como si ese instante no hubiera cambiado todo. Y justo ahí entendí que algo se había abierto dentro de mí, algo que no sabía que existía o que había apagado hace años. ¿Puedo quedarme en casa hoy?, preguntó mi hija desde el comedor. ¿Sí? Claro, dije, con una voz que no reconocí como mía. Él salió de la cocina en silencio. Yo me quedé apoyada en la encimera, tocándome los labios, preguntándome en qué momento dejé de ser simplemente esposa y madre, y me convertí en esta mujer que acaba de romper su mundo con un beso. Y lo peor es que no quería volver atrás. Parte 2. No era un error si volvía a pasar. Llovía fuerte esa tarde, y la ciudad se sentía más lejana que nunca. Yo me refugié en el pequeño café donde a veces corregía exámenes o escribía informes para la escuela. Pero ese día no abrí la computadora. Solo miraba por la ventana, con la taza entre las manos frías, intentando entender qué me estaba pasando. La noche anterior no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese instante en la cocina. El beso, su mirada, mi reacción. Me decía a mí misma que fue un impulso, que ya estaba, que no volvería a pasar. Pero entonces lo vi entrar por la puerta del café. Llevaba la capucha empapada y los ojos bajos. Cuando me vio, no sonrió. Solo se acercó, lento, como si pisara hielo. ¿Puedo sentarme?, preguntó, sin atreverse a mirarme del todo. Asentí, en silencio. Ni siquiera me sorprendió verlo allí, como si una parte de mí lo hubiera llamado sin decir nada. No hablamos por varios minutos, solo el sonido del café, la lluvia golpeando los vidrios y el temblor compartido de lo que no queríamos decir. No fuiste tú sola, dijo finalmente. No fue un error para mí. Yo no sabía qué responder, pero mi cuerpo sí sabía. Lo sentía, en la forma en que mis dedos tocaban la taza, en cómo me dolía el pecho por dentro. No puede pasar de nuevo, murmuré, sin fuerza. Lo sé, respondió él, pero si pasa, no voy a huir esta vez. Nos quedamos en silencio. Afuera, un trueno iluminó el cielo. Por dentro, yo ardía. Cuando salimos del café, la lluvia era más suave. Caminamos juntos, sin hablar, hasta llegar a casa. Mi hija estaba dormida en el sofá, y mi esposo aún no volvía del trabajo. Él me miró antes de subir a su habitación de invitados. Yo no dije nada, solo lo vi alejarse. Y ahí lo supe, no era un error, era una grieta. Y ya estaba empezando a romperse todo por dentro. Parte 3. Lo que callábamos decía más que cualquier palabra. El ambiente en casa había cambiado. No se notaba a simple vista, pero se sentía.
Pequeños silencios, miradas esquivas, gestos contenidos. Todo estaba igual, pero distinto. Mi esposo seguía con su rutina de siempre. Trabajo, gimnasio, cenas tardías frente al televisor. Y yo fingía, con la misma habilidad que había aprendido a lo largo de los años. Pero con él, el silencio era distinto, cargado, vivo. Nos evitábamos durante el día, como si no quisiéramos tentar al destino, pero cada noche, cuando todos dormían, nuestros caminos se cruzaban en la cocina, en el pasillo o en el jardín. Aquella noche fue diferente. Yo salí al patio con una manta y una copa de vino. No esperaba verlo, pero ahí estaba él, con un libro en las manos que claramente no estaba leyendo. ¿No puedes dormir?, pregunté sin mirarlo directamente. No desde hace días, respondió. Su voz era baja, como si temiera que la oscuridad lo escuchara demasiado. Nos quedamos ahí, bajo la luna, sin hablar durante varios minutos. Solo el leve murmullo del viento entre los árboles y el crujir de la madera vieja del banco. Cuando por fin lo miré, él ya me estaba observando. «Yo no quiero que te sientas culpable», dijo de pronto. «Esto, lo que pasa, no es algo que elegimos». «¿Y entonces qué es?», pregunté. «Es algo que pasa cuando el mundo se te cae encima y alguien aparece justo cuando más lo necesitas». No supe cómo responder. Solo sé que nos acercamos y que lo inevitable volvió a pasar. No hubo palabras, no hubo planes, solo un momento en el que el mundo entero desapareció. Después, entramos en silencio. Él subió las escaleras y yo me quedé en la cocina, con la copa vacía y el corazón lleno de preguntas. Sentía que estaba haciendo algo profundamente mal, pero al mismo tiempo era la primera vez en años que me sentía viva. Justo cuando iba a apagar las luces, escuché los pasos de mi esposo entrando por la puerta. Me giré rápido, ocultando el temblor de mis manos. «¿Aún despierta?», dijo él dejando las llaves sobre la mesa. «Sí, no podía dormir», contesté con la mejor sonrisa que encontré. Y por dentro me sentí otra vez una extraña en mi propia vida. Parte 4. Entre todo lo que no dijimos, el miedo empezó a hablar. Las horas pasaban más lentas desde aquella noche. No dormía bien. Me despertaba antes del amanecer, con una mezcla de ansiedad y remordimiento que no sabía cómo manejar. Y lo peor, él también parecía distinto, más distante, más pensativo, como si de pronto todo lo que había sucedido lo aplastara. Quise hablarle, aclarar algo, lo que fuera, pero cada vez que intentaba acercarme, él esquivaba la conversación con una sonrisa amable y pretextos vagos. Me dolía más su silencio que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Una mañana, mientras preparaba café, escuché que él decía por teléfono: «No, ya no puedo seguir así. Tengo que alejarme». Me congelé. No supe si hablaba de mí, o de su vida, o de todo, pero lo supe en el pecho. Algo se estaba rompiendo. Al día siguiente, no bajó a desayunar. No apareció en todo el día. Solo vi una nota sobre la mesa. Salí a aclarar la cabeza. «No me esperes para cenar». Mi esposo no notó nada, o fingía no notarlo. Seguía sumergido en su mundo, en sus llamadas, en sus reuniones eternas. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso. Me sentía culpable, pero también abandonada. Él había sido el único que me había visto, de verdad, que había notado mi tristeza cuando nadie más lo hizo. Y ahora, ¿me dejaba sola con el caos? Pasé 2 días sin saber nada. No respondía mensajes. No volvió hasta que recibí una llamada inesperada de su madre. «¿Todo bien por ahí?». Me dijo que iba unos días al norte, pero pensé que estaba contigo. Tuve que fingir. Sonreír con la voz. Sí, claro. Solo necesitaba despejarse un poco. Colgué y me quedé sentada en el sofá mirando la pantalla negra del televisor. La casa estaba en silencio. Por primera vez en semanas, lo sentí ausente. Y me dolió más de lo que imaginé. Quizás él también tenía miedo. Quizás él también pensaba que lo nuestro solo podía terminar mal. Pero en el fondo, algo me decía que no todo estaba dicho.
Parte 5. Cuando entendí que perderlo sería perderme a mí. Al tercer día, muy temprano, lo vi en la terraza del edificio, sentado solo, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas entre los tejados. Llevaba el mismo abrigo con el que se fue, y el rostro estaba distinto, cansado, serio, más adulto, más lejos. No dije nada, solo me acerqué en silencio y me senté a su lado. El viento era suave, pero frío. Ninguno habló por unos segundos. «No puedo quedarme», murmuró sin mirarme. «Lo que sentimos es real, lo sé, pero eso no lo hace correcto». Me mordí los labios. Las palabras me ardían en la garganta. ¿Y qué es correcto? ¿Seguir fingiendo que todo está bien mientras yo me apago por dentro? Él bajó la cabeza. Tú estás casada, y no con cualquiera, con alguien que confía en mí. Él no me ve, no me escucha, no me pregunta cómo estoy. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Tú fuiste el único que lo hizo. Nos miramos por fin. Y ahí, en sus ojos, vi lo mismo que sentía yo: miedo, deseo, culpa y amor. Sí, amor. Callado, desordenado, fuera de lugar. Pero amor, al fin. No vine para complicarte la vida, dijo él. Vine porque me hacía falta familia. Pero ahora ya no sé dónde pertenezco. Me acerqué un poco más. Yo tampoco lo sabía, hasta que te vi llegar. Un silencio nos envolvió, de esos que pesan pero no ahogan. Él respiró hondo, como si algo dentro de él se hubiera rendido. No quiero ser el motivo de tu ruptura, susurró, pero tampoco quiero desaparecer de tu vida. Entonces quédate, no como amante, no como enemigo, solo quédate. ¿Y tu esposo? Miré al frente. Él ya se fue hace mucho, solo que nadie se dio cuenta. Nos quedamos ahí, sin tocar el futuro, sin resolver el pasado. Por primera vez, sin máscaras. Él apoyó su cabeza en mi hombro, sin más. Y en ese gesto simple, tan limpio, supe que no necesitaba respuestas. Solo necesitaba tiempo. Y quizás un poco de valentía. Parte 6. Y sin embargo, volvió. Esa mañana, mientras preparaba café, escuché la puerta del departamento abrirse. No esperaba a nadie. Pensé que era mi marido, que por fin volvía a enfrentar lo que había ignorado durante años. Pero no era él. Era Iván. Cargaba una pequeña mochila al hombro y una planta en las manos. Una de esas que se riegan poco, pero crecen lento. Como nosotros. ¿Estás segura?, preguntó sin rodeos, con los ojos firmes, pero temblando por dentro. No respondí. Pero estoy viva. Y eso ya es mucho más de lo que era antes. Nos reímos. Por fin. No con culpa. No con miedo. Sino con esa absurda alegría de quien toca fondo y descubre que aún puede caminar. Pasaron días. Luego semanas. Él dormía en el cuarto de invitados. Yo seguía casada, pero ya no mentía. No me escondía. No fingía. Y curiosamente, todo empezó a acomodarse sin romperse. Una tarde, mientras tendía la ropa, mi esposo regresó. No gritó. No preguntó. Solo me miró, como si intentara recordar quién era yo. ¿Lo amas?, preguntó. No supe qué decir. No mentí. No afirmé. Solo lo miré con calma. Él me vio cuando tú ya no mirabas. Él asintió despacio. Dejó las llaves en la mesa y se fue. Sin drama. Sin odio. Solo entendiendo. Meses después, Iván y yo estábamos en un mercado, riendo por tonterías, cuando una mujer se acercó. ¿Son pareja? Nos miramos. Él apretó mi mano con fuerza. No sé, respondí sonriendo, pero somos felices y eso ya es muchísimo. La mujer sonrió. Pues se nota. Y al alejarse, Iván se inclinó y me susurró al oído. La planta ya floreció.
No entendí al principio, hasta que recordé. Florecen cuando se sienten en casa. Yo también florecí. La final